Hola amigos de grupos pequeños, amigas, ¿cómo están? Espero que estén excelentes ahí disfrutando con su grupo pequeño, el compañerismo, el vernos, el saber de cada uno de nosotros, el orar por nosotros, por nuestras necesidades. Qué bueno es estar en cada grupo pequeño y disfrutar del compañerismo. Te doy la bienvenida si esta es tu primera vez en grupos pequeños o si estás hace poco asistiendo a grupos pequeños. Te quiero dar la más cordial bienvenida y ten la seguridad de que Dios te va a bendecir muchísimo a través de estas enseñanzas. Estamos estudiando una serie que hemos comenzado la semana pasada y estamos hablando acerca del poder de Dios para transformar nuestra vida. En esta semana vamos a hablar cuál es nuestro papel, cuál es el papel de Dios y el nuestro en la transformación que necesitamos experimentar. Como le expliqué la semana pasada, cuando nos hacemos creyentes, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y el Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre medio de los muertos, ese poder está en nuestra vida para transformarnos y ayudarnos a hacer todo aquello que Dios espera que nosotros seamos. ¿Les parece si comenzamos esta lección? Muy bien. Espero tengan un cuaderno y un lápiz a mano porque van a tener que tomar un montón de apuntes, aunque yo les voy a hacer llegar este sermón o esta enseñanza, como ustedes la quieran decirle, ¿cierto? Pero más que sermón es una enseñanza, acerca de los grupos pequeños. Yo les voy a estar haciendo llegar los materiales en su grupo de WhatsApp. Seguramente el líder de sus grupos pequeños les va a hacer llegar el bosquejo de esta enseñanza y ustedes van a poder estudiarla en casa. También pueden revisar en nuestra página de YouTube el video y pueden refrescar la información. Así que no hay problema para poder aprender. Puedes seguir escuchándolo en tus audífonos o si te gusta leer, puedes leerlo también. Bien amigos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en este día? Bueno, vamos a hablar acerca del papel de Dios y el nuestro en la transformación de nuestras vidas. La Biblia dice en Gálatas 5:22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, anoten eso, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Las 9 cualidades del fruto del Espíritu descritas en Gálatas 5, 22 y 23, que son, anoten, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, son las 9 cualidades que deberían manifestarse en la vida de un creyente. Obviamente estas cualidades no se van a manifestar de forma automática, sino que hay un periodo, una etapa de crecimiento donde el Espíritu Santo produce un fruto y este fruto lo podemos describir en estas 9 cualidades. Bien, lo que debemos preguntarnos, ¿cierto? Es cómo obtenemos estas cualidades en nuestro carácter, cómo podemos ser más amorosos, más alegres, tener paz, tener paciencia. Obviamente estas cualidades no se producen de forma instantánea, sino que Dios utiliza un proceso para llevar a cabo estas cualidades, este fruto del Espíritu. A esto le vamos a llamar una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un porcentaje que nosotros ponemos de nuestra parte y hay un porcentaje que Dios lo pone. Por eso le llamamos una sociedad. La Biblia nos enseña en Filipenses lo siguiente. Filipenses dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es más aún importante que lo hagan. Presten atención. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En las 2 partes descritas en este texto, ¿cierto? Es lo que hacemos nosotros y lo que hace Dios. Nosotros nos esforzamos y Dios trabaja. Nosotros nos esforzamos por demostrar los resultados de nuestra salvación y Dios trabaja en nosotros para producir los cambios. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. O sea, lo fácil nos toca a nosotros y lo difícil para nosotros lo hace Dios.
que en realidad no hay nada difícil para nuestro Señor. El apóstol Pablo nos está enseñando que nuestro esfuerzo es en obedecer los mandatos, los mandamientos del Señor. Es un ejercicio espiritual que debemos hacer. Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos van agarrando fuerza, ¿cierto? Bueno, a nosotros nos falta hacer mucho ejercicio. Pero cuando nosotros hacemos ejercicio, vamos fortaleciendo nuestros músculos, van ganando fuerza. Lo mismo pasa con nuestros músculos espirituales. Cada vez que tú te esfuerzas en obedecer los mandamientos del Señor, tus músculos espirituales van creciendo y te vas haciendo más y más fuerte espiritualmente. En esta lección, veremos que Dios usa herramientas para este proceso y nosotros tomamos, ¿cierto?, la decisión de obedecer, que es un trabajo en conjunto con Dios. Nosotros obedecemos, trabajamos en obedecer y Dios trabaja con su poder en nosotros. Nosotros nos esforzamos en obedecer y Él nos proporciona el poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos lograrlo. Muy bien, Dios usa algunas herramientas y esas herramientas las que quiero mencionar hoy día. Pues, en primer lugar, Dios usa su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es una herramienta usada por Dios para hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17? Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Imagínense, la palabra nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si estamos considerando, amigos, seriamente en cambiar nuestra vida, debemos amar la palabra de Dios, debemos estudiarla, debemos amarla, meditar en ella, debemos aplicarla a nuestra vida personal. A veces la gente me dice, pastor, mi vida espiritual es débil, pero yo les pregunto, ¿cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto haces parte de tu vida la Biblia? ¿Cuánto la estás estudiando? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en meditarla? ¿Estás aplicando la palabra de Dios en tu vida? Y generalmente las respuestas son no lo he hecho o no lo hago con frecuencia. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en nuestra vida si nosotros no estudiamos ni meditamos en la palabra de Dios? Otras personas, cierto, tienen información de la Biblia, pero no la aplican y eso hace que los resultados sean no los óptimos, no los esperados. Muchas veces la gente dice, pero pastor, yo ya sé que tengo que amar a mi prójimo. Pastor, yo ya sé que tengo que ser generoso. Pero el problema es que lo saben, pero nunca lo aplican, nunca lo obedecen. Entonces, la clave no está tampoco en saber muchos pasajes de la Biblia. Si tú no los aplicas y si yo no los aplico en mi vida, eso no traerá ningún cambio. Nosotros necesitamos aplicar la Biblia en nuestro diario vivir. ¿Cómo esperamos que nuestra fe crezca? ¿Cómo esperamos que nuestros músculos espirituales se fortalezcan si nosotros no amamos, no estudiamos ni meditamos la palabra del Señor? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe va creciendo y nuestra vida espiritual va creciendo si dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios. Esa es la primera herramienta. Dios usa su palabra. La segunda herramienta, Dios usa su Espíritu Santo. La segunda herramienta que Dios usa es su Espíritu Santo para cambiarnos. Cuando nos consagramos al Señor, su Espíritu viene a nuestra vida, nos fortalece y nos dirige. Presten atención a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando yo entrego mi vida al Señor, su Espíritu vive en mí y yo necesito permitir que el Espíritu Santo controle mi vida. El Espíritu Santo tiene el poder para hacer muchas cosas en mi vida, pero yo tengo que decidir obedecer la voz del Espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos fortalece. Es el que nos da el poder y el deseo de hacer lo correcto. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. A medida que el Espíritu de Dios obra en nosotros nos parecemos más y más al Señor. Recuerden que la obra del Espíritu Santo es formar nuestro carácter para parecernos a Jesucristo. Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo.
Jesucristo. Y lo tercero que Dios usa son las circunstancias. La forma ideal de Dios para cambiarnos es que nosotros escuchemos su palabra, meditemos en ella, el Espíritu Santo viene, nos ayuda, ¿cierto?, a obedecer esa palabra. Pero muchos de nosotros a veces somos un poco testarudos y no aprendemos solamente con la palabra de Dios, ¿cierto? A veces necesitamos vivir circunstancias difíciles para poder aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Y esta es la tercera herramienta que Dios usa. Dios usa las circunstancias, ¿cierto? Para que nosotros podamos aprender. ¿Qué quiere decir esto? Dios usa los problemas, las presiones, los dolores, las dificultades. Estas cosas nos llaman muchas veces más la atención. C.S. Lewis dice lo siguiente: Dios en nuestra comodidad nos susurra, pero Él nos grita en nuestro dolor. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Queridos amigos, queridas amigas, Dios usa las circunstancias también para transformar nuestra vida. Lo interesante de Dios es que no importa cuál es la fuente de la circunstancia que estamos pasando o la fuente de los problemas, si fueron errores nuestros, si fueron errores de otras personas o si fue un plan de Satanás para hacernos la vida imposible. Dios ocupa, independientemente sea la fuente de la problemática que estemos viviendo, Dios usa los problemas y las dificultades para formar nuestra vida y nuestro carácter. Por ejemplo, si Dios quiere desarrollar amabilidad en nosotros, nos pondrá personas que son difíciles, que sería difícil ser amable con ella. Entonces Dios no te va a poner una persona simpática para que tú seas amable, eso sería demasiado fácil, no. Dios va a poner personas complicadas delante tuyo para que tú puedas ser amable. Cuando Dios está diciendo, muchachos, muchachas, necesito que sean más amorosos, adivina quién va a poner delante de tuyo. Exactamente, a esa persona que te cuesta mal, que te cuesta soportar, es la persona que Dios usará para que tú ejercites el amor y la paciencia en tu vida. Ya sé lo que estás pensando. Dios está mandándome una prueba muy difícil, pero no es así. Tranquilo. Dios, la Biblia dice que Dios no nos pondrá más carga de la que podamos llevar. Así que si Dios ha puesto ciertas personas en nuestra vida, es para formar nuestro carácter. No hay circunstancia en la vida en la cual Dios no pueda sacar una enseñanza y sacarle provecho para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos desarrollar las cualidades del fruto del Espíritu en nuestra vida, y Dios usará muchas circunstancias para que ese fruto sea llevado hasta su término. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer músculo, ¿cierto? Vas al gimnasio. Seguramente el entrenador no te va a decir levanta 100 gramos de peso para hacer un músculo, ¿no? A lo mejor te va a pedir que levantes 500 gramos, 1 kilo, y vas a tener que practicar, y cada vez que practiques y te ejercites, tus músculos van a ir creciendo. Adivina qué pasa en lo espiritual. Pasa exactamente lo mismo. El Señor no te va a decir levanta ese peso de 100 gramos, ¿no? Ama a esa persona que es simpática, no, es demasiado fácil. Dios va a decir, mira, ese que es complicado, a ese quiero que ames. A eso quiero que ejercites el amor y la paciencia con esa persona. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Qué bien. Bueno, hemos hablado cuáles son las herramientas de Dios. Las herramientas de Dios, Dios usa su palabra, Dios usa su Espíritu Santo y Dios usa las circunstancias para transformar nuestra vida. Ahora, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? Hemos hablado que esto es una sociedad. Hay algo que Dios pone y hay otra cosa que nosotros ponemos también. Dios usa las herramientas, Dios usará su palabra, Dios usará su Espíritu Santo y Dios usará las circunstancias. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Bueno, hay 3 decisiones que tenemos que tomar frente a estas 3 herramientas usadas por Dios para transformar nuestra vida. Lo primero, ¿cuál es la primera decisión que deberíamos tomar? Debemos elegir nuestros pensamientos. Debemos elegir cuidadosamente lo que pensamos. La Biblia dice en Proverbios 4:23,
Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del músculo que bombea sangre, sino que está hablando de nuestra mente, donde nacen los pensamientos. Siempre cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando de nuestra mente. Nuestra vida está formada por los pensamientos. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. El cambio siempre empieza con un cambio de mentalidad, con un cambio de pensamiento. Cuando nos hacemos cristianos, lo hacemos porque nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Sabes lo que significa la palabra arrepentimiento? Significa cambio de mentalidad. Hay una palabra griega que es ocupada en la Biblia que dice metanoia, y metanoia significa cambio de mentalidad. La Biblia nos enseña que somos cambiados en nuestra manera de pensar. Bueno, ¿dónde dice esto? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña que nuestra forma de pensar determina cómo vamos a sentir y cómo vamos a actuar. Ejemplo, lo que pienso determina cómo me siento, y cómo me siento determinará en cómo actúo. Por ejemplo, si estoy pasando por un periodo de depresión, lo más seguro y lo más obvio es que esté pensando o tenga pensamientos depresivos. Y esos pensamientos depresivos me hagan sentir mal, y ese sentimiento, ¿cierto?, que no me favorece, me hace tener conductas depresivas. Si tengo problemas de adicciones, seguramente estoy pensando todo el tiempo en la adicción que me atrae. Puede ser una adicción a las drogas, puede ser una adicción a cualquier cosa, a la comida, puede ser una adicción a la pornografía. Entonces, lleno mi mente de esos pensamientos, y eso produce un deseo en mí, y eso concluye en un acto, ¿cierto? Si soy adicto, por ejemplo, a la droga, estoy pensando todo el tiempo en drogarme, eso me hace sentir una angustia, una desesperación, y eso terminará en una conducta adictiva. Entonces, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si quiero cambiar, tengo que ir a la fuente del cambio. Y esa fuente no son las emociones ni las conductas, sino es nuestra mente. Tengo que ir a la fuente del cambio. Si tengo un problema de adicción, seguramente es porque lo siento, es porque estoy pensando, llenando mi mente de esas cosas. La Biblia dice: cambien su manera de pensar. ¿Recuerdan la frase que les di la semana pasada? Cuando les dije: es propio de mí llegar atrasado, es propio de mí no cumplir compromisos, es propio de mí hacer esto, otro, y que cuando digamos es propio de mí, nosotros pudiéramos completar la oración según nuestras falencias, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces ahora tengo que decir: es propio de mí ser responsable, es propio de mí amar a Dios con todo mi corazón, es propio de mí conectarme a tiempo a las reuniones de la iglesia, es propio de mí no fallar a la reunión de mi grupo pequeño. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que nuestras emociones cambien y nuestras conductas también sean transformadas por el poder de Dios. Debemos atacar la fuente del cambio. No luchemos más en contra de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, no. Cambia tu manera de pensar. El Espíritu Santo te puede dar la fuerza para que nosotros podamos cambiar nuestros pensamientos. Debemos de dejar de pensar en aquellas cosas que nos están haciendo daño, que nos están perjudicando, y cambiar los pensamientos. Ahora, ¿por qué los cambiamos? Aquí viene la herramienta que Dios usa. La Biblia dice en San Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si basamos nuestra vida en las verdades de la palabra de Dios, nuestra vida será transformada. Debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál era la primera herramienta? ¿Cierto? Dios usa su palabra para transformarnos. Y nosotros, ¿cuál es la decisión que debemos tomar? Cambiar nuestra manera de pensar. Si teníamos la mente llena de pensamientos que no contribuyen en nada y que nos hacen puro daño, lo que tenemos que hacer es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley o en la palabra del Señor, meditando en ella día y noche.
¿Qué pasa cuando meditamos en la palabra del Señor día y noche? El versículo 3 del Salmo 1 dice, serán como árboles o son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se caen y prosperan en todo lo que hacen. Para que prosperemos en todo lo que hagamos, necesitamos llenar nuestra mente de las verdades de Dios. ¿Necesitas cambiar cosas en tu vida? Comienza a llenar tu mente con la palabra del Señor. Si quieres ser fructífero, productivo, hay 2 pasajes en la Biblia que garantizan el éxito en todo lo que hagamos. Uno es el Salmo 1 que acabamos de leer y el otro está en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, Dios le dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Hermano, hermana, querido amigo de grupo pequeño, ¿quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? Tienes que llenar tu vida, tienes que llenar tu mente de la palabra de Dios, tienes que meditar en las verdades de la palabra del Señor y Dios te asegurará el éxito en todo lo que hagas. La meditación bíblica es dirigir los pensamientos bíblicos, es digerir, ahí está la palabra, digerir los pensamientos bíblicos en nuestra vida. Por ejemplo, te voy a dar una tarea. Esta semana medita en Filipenses 4:13. ¿Sabes lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Medita en eso, piensa en eso. Y seguramente en la semana cuando te enfrentas a cosas difíciles, tú vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos digerir la palabra de Dios en nuestra vida, aplicarla, extraer toda su riqueza. Eso significa meditar. Meditar no significa ponerse en una posición de yoga y decir, no, por ningún motivo. Meditar es digerir la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Bueno, la segunda decisión que debemos tomar es depender del Espíritu Santo. Recuerden, la primera herramienta de Dios usa su palabra. Nosotros cambiamos nuestra manera de pensar porque llevamos nuestra vida de la palabra de Dios. Lo segundo que Dios usa es su Espíritu Santo. ¿Qué decisión debemos tomar? Debemos tomar la decisión de depender de su Espíritu. Depender del Espíritu Santo. El Señor prometió su Espíritu en nuestras vidas. San Juan 14:17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Desde el momento que recibimos a Cristo en nuestra vida, Él está con nosotros. Pero eso no quiere decir que el poder del Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. Hay muchos cristianos que tienen al Espíritu Santo, pero no tienen el poder, o no utilizan, o no ocupan todos los recursos que significa tener al Espíritu Santo de Dios en su vida. Esta diferencia radica en nuestra dependencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo entra en mí, pero otra cosa muy diferente es que yo dependa absolutamente de Él. Entonces, ¿debemos tener dependencia del Espíritu Santo? Obviamente que sí, la necesitamos para vencer todos nuestros obstáculos. La pregunta es, ¿cómo sé si dependo del Espíritu Santo? ¿Saben cuál es la respuesta? Es muy fácil. Revisa tu vida de oración. Revisa cuánto estás orando. Por todo aquello por lo cual estás orando, es por todo aquello en lo que estás dependiendo de Dios. Y todo aquello por lo que no estás orando, es todo aquello que estás tratando de solucionar con tus propias fuerzas. Por eso, el resultado o la conclusión es, debemos orar por todas las cosas. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu matrimonio, por tus relaciones, por tus amistades. Ora por las compras que vas a hacer en el supermercado. Ora por lo que vas a estudiar. Ora absolutamente por todo. Porque cuando oramos por todo, estamos demostrando una dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Quieres saber cuánto dependes de Dios? Revisa tu vida de oración. Todo por lo cual estás orando es todo por lo cual estás dependiendo de Dios. Nuestra oración nos mantendrá unidos a Dios, nos mantendrá dependientes de su Espíritu Santo.
Por eso necesitamos depender de Dios, depender de su Espíritu, para que las cualidades, para que el fruto del Espíritu comience a florecer en nosotros. Lo último, para concluir esta enseñanza, debemos responder sabiamente a las circunstancias. Primero, Dios ocupa las herramientas, ¿cierto? Las herramientas es la palabra de Dios, su Espíritu Santo, y la tercera herramienta de Dios son las circunstancias. Nosotros respondemos a la palabra de Dios, llenando nuestra mente de la palabra de Dios, respondemos a la obra del Espíritu Santo dependiendo de Él, y respondemos a las circunstancias actuando sabiamente frente a las circunstancias que nos toca vivir. ¿Cómo es esto? Bueno, no podemos controlar las circunstancias que nos toca vivir, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a ellas. Lo que importa en la vida no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te pasó o con lo que te sucedió. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La Biblia nos enseña a estar alegres aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque si respondemos sabiamente a las circunstancias, Dios usará esas circunstancias en nuestro crecimiento espiritual. Podemos ver esto en la vida de José. José, en el libro de Génesis, fue un muchacho que fue uno de los 12 hijos de Jacob. Y José era el menor, era el regalón, como muchos de nosotros con mamá, ¿cierto? Pero los hermanos le tenían odio. Sí, odio podría decir que le tenían. Le tenían mucha mala. Lo odiaban tanto que pensaron en matarlo. Y bueno, uno de los hermanos dijo: no lo matemos nada, mejor, es muy grave que lo matemos, mejor hagamos otra cosa, vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Imagínense el amor de hermanos que tenía. Y José vivió toda esta experiencia amarga. Yo les invito a que lean la historia de José en el capítulo, en el libro de Génesis. En los últimos capítulos van a encontrar la historia de José. José de Egipto, hasta una comedia dieron, no sé si se acuerdan. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en la vida de José le pasaron cosas horribles. Haber sido rechazado por sus hermanos. Haber sido puesta en cuestión su vida. Porque estuvieron a punto de matarlo. Y sus propios hermanos. Y no solamente corrió el riesgo de su vida, sino que fue y terminó vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Qué raíces de amargura tenían el derecho en el corazón de José? José tenía todo el derecho de odiar a sus hermanos. Se lo merecían. Tenía todo el derecho de odiarlos y rechazarlo por lo que le habían hecho. ¿Quién no haría lo contrario? Pero ¿saben qué? José tuvo una actitud correcta frente a esa circunstancia. Él no llenó su corazón de ira, no llenó su corazón de odio. Él se dio cuenta con el tiempo y en el proceso que le tocó vivir que Dios había permitido toda esta circunstancia en su vida para formar el carácter de José. Y porque la vida de José fue utilizada para salvar la vida de muchas personas. Y Dios lo llevó a un lugar de tanta autoridad que tenía la misma autoridad que el faraón. Solo el faraón de Egipto estaba por sobre José, pero él tenía dominio sobre todas las cosas. Y así pudo salvar a su familia y a muchas personas. El momento de la dificultad muchas veces nosotros no comprendemos por qué nos tocó vivir lo que estamos viviendo, por qué me tuve que enfermar, por qué tuve que pasar esta situación con mi familia, con mis padres. No entendemos el por qué. Y como te expliqué anteriormente, no sabemos la fuente de la situación, no sabemos si fue nuestra culpa, si fue la culpa de otro o si el diablo quiso hacerme la vida imposible. Lo importante es tener la actitud correcta frente a las situaciones que estamos viviendo, porque si tenemos la actitud correcta, Dios la usará para la gloria de su nombre. Miren lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. José dice esto: ustedes se propusieron en hacerme mal, le dijo a sus hermanos,
pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiese salvar la vida de muchas personas. Eso es madurez. Eso es crecimiento espiritual. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, queridos amigos, Dios lo creó para que fueran conforme a su imagen. Ese fue el propósito original cuando Dios creó al hombre. Dijo Dios, Génesis 1:27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios creó al ser humano para que se pareciese a él. Ese es el plan original de Dios. Y te tengo una noticia. El plan original de Dios no ha cambiado. Hasta el día de hoy Dios está trabajando en nuestra vida para que nosotros nos parezcamos más y más a Él. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Este fue el plan original de Dios y no ha cambiado. Bueno, para concluir esta enseñanza, quiero decirte lo siguiente. Esto toma tiempo. Esto no es fácil. No existe la madurez espiritual instantánea. No existe el crecimiento espiritual de la noche a la mañana. No hay una pastilla mágica que la tomemos y que mañana ya seamos unos hombres espiritualmente, una mujer espiritualmente madura. No, esto es parte de un proceso, de una sociedad. Hay un porcentaje que tú tienes que poner de tu parte y hay otro porcentaje que Dios pone. Es un trabajo en sociedad. Dios ocupa su palabra, su espíritu y las circunstancias. Nosotros tenemos que responder, ¿cierto?, a estas herramientas, obedeciendo la palabra de Dios, llenando nuestra vida de la palabra de Dios. Debemos depender del Espíritu Santo y debemos enfrentar las circunstancias de una forma apropiada y correcta. Esto lleva tiempo. Es por eso que si queremos ser cristianos productivos y fructíferos, debemos asociarnos con el Señor y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser todo lo que tú esperas que yo sea. Quiero tener el carácter de Jesucristo. Quiero parecerme más cada día a ti. Señor, ayúdame. Ayúdame a depender de tu espíritu. Ayúdame a llenar mi mente de tu palabra. Y ayúdame a responder con sabiduría a las situaciones por las cuales estoy viviendo. Me gustaría orar para terminar esta enseñanza, para que también puedan tener un tiempo de discusión ahí en su grupo pequeño. Pero me gustaría orar por todos nosotros. Necesitamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios, necesitamos depender del Espíritu Santo y necesitamos actuar con sabiduría en las situaciones que nos ha tocado vivir. Padre, te doy gracias por estos grupos pequeños que tenemos en nuestra iglesia. Te pido que esta enseñanza sea de mucha, mucha bendición para cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Queremos experimentar tu poder. Queremos conocerte a ti y experimentar tu poder en nuestra vida. Por eso te pedimos que nos ayudes a llenar nuestra mente de tu palabra, a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a orar por todo y a depender del poder de tu Espíritu Santo. Y por sobre todas las cosas también te pedimos que nos des sabiduría para enfrentar todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día en nuestra vida personal. Aquí estamos, Señor. Somos materia dispuesta para ser transformados. Toma nuestra vida y hazla de nuevo. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana y que disfruten en su grupo pequeño. Muchas bendiciones. Les amo a cada uno de ustedes.